Bueno, estamos con Bárbara Ortiz, argentina, de Buenos Aires, y que estuvo viviendo en la Antártida y ahora nos va a contar un poco su viaje y su carrera. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar aquí contigo. Contame primero, vos sos de Buenos Aires y en qué año te fuiste y cómo te fuiste a la Antártida. Y después vamos a contar dónde estás ahora, que ese es otro tema. Pero empecemos por Antártida. Bueno, yo me fui a la Antártida en 2018. Soy ingeniera electrónica, me recibí en la UTN de AEDO, Buenos Aires, y siempre fue un sueño conocer la Antártida. Entonces vi la oportunidad y en el momento de que me estaba ya prácticamente recibiendo, aplico, paso el examen técnico, que es la primera, digamos, etapa. Hay varias etapas para que uno finalmente vaya a la Antártida. Después apliqué el examen psicológico y físico y pasé, y bueno, y finalmente fui a la base Marambio y fui encargada de laboratorio. Estuve un año trabajando a cargo de todos los proyectos científicos de la base Marambio. O sea, vos eras la jefa Sí, de igual es como científicos. que éramos dos solamente. Me pusieron el título de encargada porque, bueno, había que, digamos, ahí se trabaja la gente de la DNA, en la Dirección Nacional del Antártico, con los proyectos del Instituto Antártico Argentino, en convenio con otros países. Hay muchos proyectos de otros países y se trabaja mucho en conjunto con la gente del Servicio Meteorológico Nacional y con las Fuerzas Armadas. Entonces simplemente como que tenía la personalidad y tenía que hacer un poco el nexo y entablar si necesitábamos algo. Y la otra persona que estaba con vos en este proyecto científico, ¿de qué carrera era? ¿De dónde era? Él era de Córdoba y también era ingeniero electrónico de la UTN. Ajá. O sea, igual, carreras iguales, no era que uno era ingeniero y el otro técnico, eran los dos ingenieros. A veces sucede que hay técnicos, según quienes apliquen y vayan y pasen todos los exámenes. Eh, Particularmente el, digamos, el Instituto Antártico, la DNA, siempre busca gente con carreras o con conocimientos en electrónica y sistemas. De hecho, ahora está abierto la convocatoria. Se abre una vez al año la convocatoria. Ah, interesante, interesante. Contanos entonces dónde está la convocatoria, para quiénes son, dónde lo pueden buscar. Así, por ahí personas que están también en Bahía Blanca o en la zona y que ya se recibieron de esas carreras, también pueden aplicar. Y esa información la pueden conseguir de la página de la Cancillería. Sí, Simplemente poner en Google Dirección Nacional del Antártico, trabajar en la Antártida y hay toda la información. y ahí sale En el todo. caso de los técnicos, vamos a todas las bases permanentes que son Belgrano, San Martín, Marambio, Carlini, Orcadas. Ahí se van siempre, en el caso de Belgrano son tres técnicos, pero en el caso de otros son dos, y en Orcadas puede ser que sea uno o dos. Y se busca personas con carreras técnicas, con conocimientos y con experiencia en electrónica y sistemas. Es decir, no hace falta ser ingeniero, se puede ser técnico. Y contanos, Bárbara, ¿cómo es la vida allá? ¿Cómo fue tu llegada, cuando llegaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sensaciones hay llegando a la Antártida y cómo fue tu viaje? La sensación es mucha ansiedad, ¿no? Porque uno va por un año y es muy complicado armar una valija por un año y saber que estás en el medio de la nada, en una isla, particularmente Manami es una isla, es donde no hay ningún supermercado. Uno tiene que vivir con lo que tiene. Se traen las provisiones una vez al año. En el verano se abastecan a todas las bases a través de Irizar y a través del Hércules. Después no se puede acceder por un tema de que el mar se congela, entonces no hay posibilidad de acceso y a través del avión tampoco porque el clima es muy agresivo. Entonces, se abastece todo el verano y después, hasta el próximo verano, se vive con lo que hay. Así que creo que eso fue lo más complicado, ¿no? Y bueno, ni hablar que por ser mujer tenía como determinadas cosas, éramos poquitas, este, pero no, fue una experiencia increíble. Mucha ansiedad, pero cuando llegué allá no podía creer, era un sueño hecho realidad. Sí, sí, por ahí cosas diarias como qué cantidad de jabón y shampoo llevo, por ejemplo. Exacto. Tenés que ahí hacer unos cálculos, cosas que uno acá no piensa porque se acabó y te fuiste al supermercado. Pero Sí. allá no podés, allá te tenés que autoabastecer por un año y no tenés otra opción. ¿Y cuántas personas eran junto con vos? Y en Marambio la dotación fija son más o menos 50, como 5 personas que permanecen en el invierno todo el año, pero Marambio es como si fuese una especie de terminal antártica, porque desde ahí llega el Hércules y a través de helicóptero se va a las otras bases, entonces es como que en el verano hay muchas personas, llegan a ver hasta 100 personas.
Sí, sí, Marambio es lo que uno más conoce. Vos decís Antártida, Marambio y siempre, siempre es lo más conocido. Digamos, las otras bases que nombraste, quizás para alguien más especializado o más interesado en el tema. Y la convivencia con las personas, cómo es la vida allá, cómo es durante todo ese año, hacer un paneo como para que el que nunca fue, como es mi caso y muchos otros, sepamos cómo es vivir ahí, qué actividades se hacen, más allá de tu horario de trabajo. Y es como una gran familia antártica. Uno empieza a conocer personas y vive muchas cosas, entonces ya no importa si sos civil, si sos militar, es como una gran familia antártica. Creo que lo más importante que me habían recomendado alguien que tenía experiencia fue sujetarse al tiempo, ¿no? A los horarios, porque de repente en el invierno teníamos solamente 4 horas de día, entonces lo que me mantenía, digamos, cuerda y atenta a qué momento del día estaba eran las comidas. Y en mi caso particular, nunca me quedé mucho tiempo en la habitación encerrada, por más que el invierno es duro, muchas personas se deprimían. Yo trataba de todos los días salir. No sé si tú lo sabes, pero las bases antárticas están siempre como en diferentes edificios, nunca está todo junto. Eso es en caso de si hay un incendio, ellos tienen inclusive puertas especiales corta incendio. Entonces, el pabellón científico y las demás áreas estaban todas en diferentes edificios. Yo todos los días para ir a trabajar tenía que caminar más o menos unos 150 metros. Y para mí era mágico caminar esos 150 metros porque a veces miraba el mar congelado, a veces podía ver nubes estratosféricas polares, que son un fenómeno que se ve el Marambio, que son como nubes muy brillosas, muy bonitas, pero que indican que en este momento la capa de ozono es muy finita. Vos sabés que te iba a preguntar eso cuando me dijiste, y he visto documentales que tienen como diferentes casitas y la gente se tiene que mover de un lado a otro, o la escuela, o no sé, debe tener iglesia también para que la gente pueda ir y hacer su vida normal, pero allá. He visto así los edificios separados. Entonces, cuando vos salís afuera, contanos más de eso que solamente vos y el que vivió allá lo pudo vivir. ¿Qué ves? Eh, ¿Se ve fauna? ¿Cómo son las impresiones que tenés, el aire? No sé, lo que vos quieras contar de lo que es la vida fuera de un edificio. Bueno, teníamos una pequeña capilla, todas las bases la tienen. La de Belgrano es muy bonita porque está como debajo de, digamos, la capilla de Belgrano es como si fuese todo a través de hielo, es una capilla de hielo, es muy loco. Solamente la base Esperanza, que es otra base permanente, es la que tiene escuelas, tiene familias. Y la experiencia de salir todos los días era, más o menos demoraba unos 15 minutos en ponerme toda la ropa. Literalmente hay que vestirse bien porque a veces hay días muy ventosos y el frío, particularmente en el invierno, es como sentir agujas cuando tocan tu piel. Entonces había que cubrirse todo. Eh, la impresión era ver ese paisaje blanco, inclusive hasta en verano. Muchas veces nevaba en verano. Me acuerdo que para lo que fue Año Nuevo, que fue de pleno diciembre, estaba todo blanco. Y era muy bonito porque cuando uno estaba literalmente solo y ponía atención, podía llegar a escuchar cómo se rompían los icebergs en el mar. Y eso me pareció muy maravilloso. Según cada base, hay diferentes tipos de flora y fauna. Particularmente en Marambio, hay una pingüinera a unos 7 kilómetros de Teniendo Adelia. De vez en cuando aparecía algún que otro cerca de la base, pero era inusual. Por ejemplo, en Esperanza, todo el tiempo ellos conviven con los pingüinos, porque tienen muy cerca ahí la pingüinera. Y en el caso de lo que son vegetación, hay unos líquenes, unas algas, que me acuerdo que cuando yo fui, los biólogos me explicaban que antes no estaban y ahora con el efecto de calentamiento global empezaron a aparecer más diferentes especies de líquenes y algas. Es interesante lo que decís porque a veces nosotros los que vivimos en ciudades, que tenés tanto ruido, ruidos por todas partes, a veces no escuchás, o sea, no escuchás el silencio jamás, obviamente, siempre hay un ruido, pero es uno de los sentidos que también a veces queda como olvidado, porque tenés tantas cosas para ver, es como que el oído y el olfato menos aún porque uno tiene tanta exposición a imágenes y a ruidos y a sonidos que no prestas atención al olfato. Pero son buenas técnicas de estar, como yo siempre digo, anclado en el momento presente y en contacto con la naturaleza, que es otro de las partes que tenemos en nuestro programa. Y bueno, Bárbara, después de esta experiencia tuya en Antártida, ¿qué pasó con tu vida? Te recibiste y te fuiste a la Antártida, prácticamente.
así Sí. fue tu vida. ¿Y después qué pasó cuando volviste otra vez a Buenos Aires? De alguna manera la Antártida fue un reto que me impuse a mí misma. Bueno, yo fui a un colegio técnico y toda mi vida era siempre la única mujer entre el grupo de 30 40 hombres. Y de alguna manera la Antártida no solo fue como ese sueño, sino como fue presionarme a mí misma de decir, bueno, vamos a ir al lugar más complejo del mundo, más recógnito, para probarte de que vos, como profesional, puedes trabajar. Y fue hermoso, porque pude crecer a nivel profesional y personal. Así que lo recomiendo, eso de animarse, ¿no? Saltar esos límites que uno mismo se impone. Y luego de la Antártida, literalmente volví cambiada, era otra persona y empecé a trabajar en el área de energía con una empresa que está vinculada con Schneider Electric y aprendí un montón. Desde ahí, para mí, después de la Antártida, yo considero que mi vida profesional avanzó. Antes de la Antártida era docente, lo cual disfruté mucho, pero bueno, siempre quería ver un poco más qué hay en el mundo.